Mi nombre es Thomas Caldwell, y juro, ante Dios y ante cada uno de ustedes que me escuchan, que todo lo que estoy a punto de relatar es la verdad. No es una historia que leí, ni un rumor que escuché en los pasillos del poder. Es el testimonio de lo que mis propios ojos vieron en el corazón de Arabia Saudita, durante un diciembre que borró para siempre mi comprensión de la ley, la fe y el miedo. Mi deber allí era simple: observar. Como veedor internacional, mi trabajo consistía en documentar la creciente tensión, un calor que no venía del sol implacable del desierto, sino del terror silencioso que se había instalado en la comunidad de expatriados cristianos. Estaba destinado a ser un testigo neutral, una pluma que registraba los hechos sin emoción. Pero hay eventos que rompen cualquier juramento de objetividad, que te obligan a sentir, a tomar partido, aunque solo sea en el silencio de tu alma. Y lo que vi me cambió para siempre. Recuerdo el aire de aquel mes. Carecía por completo de cualquier espíritu festivo, a pesar de la fecha en el calendario. En su lugar, se sentía una opresión casi física, una densidad en la atmósfera que pesaba sobre los hombros. Las calles, normalmente un desfile de lujo y poder, parecían vigiladas por sombras invisibles. Desde mi apartamento, la vista era una paradoja de rascacielos de cristal que reflejaban antiguos minaretes, un horizonte donde el futuro y el pasado se miraban con desconfianza. El viento traía consigo un olor a arena y a asfalto caliente, pero también un aroma metálico, el del miedo contenido. Era un silencio organizado, una calma antinatural que precedía a la tormenta, y todos lo sabíamos. Cada conversación en voz baja, cada mirada furtiva en los mercados, confirmaba que la paz era solo una fina capa de hielo sobre un océano turbulento y oscuro, a punto de quebrarse. La normalidad se rompió una tarde, justo cuando el sol teñía el cielo de un naranja violento. Yo estaba de pie junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, cuando un sonido unificado captó mi atención. No fue una explosión ni una sirena, sino algo mucho más inquietante: el sonido de todas las pantallas, en todos los edificios, transmitiendo el mismo mensaje al unísono. Era una cadena nacional obligatoria, una interrupción coordinada de la vida cotidiana. En el televisor de mi sala, y seguramente en millones más, apareció el rostro del jeque Fahd al-Rashid. Su mirada era como el desierto mismo, vasta, implacable, y desprovista de cualquier emoción visible. Su poder no se medía en palabras, sino en el silencio que provocaba. En ese instante, supe que mi rol pasivo había terminado. Ya no era un simple observador. Estaba a punto de convertirme en el testigo de un acto que desafiaría todo lo que creía conocer. El edicto fue pronunciado con una voz monótona, una calma que hacía que sus palabras fueran aún más aterradoras. El jeque Fahd al-Rashid, con el emblema del Estado detrás de él, anunció que, para preservar la pureza cultural y religiosa del reino, toda celebración navideña quedaba estrictamente prohibida. Un murmullo helado recorrió mi espalda, pero lo peor estaba por venir. Con la misma serenidad calculada, ordenó la confiscación inmediata y la destrucción pública de todas las Biblias en posesión de no ciudadanos. No era una simple restricción, era una declaración de guerra espiritual, un acto diseñado para arrancar el corazón mismo de la fe de una comunidad entera. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Mi misión de documentar tensiones políticas se había transformado, sin previo aviso, en la crónica de una persecución religiosa a gran escala, orquestada desde la cima del poder. El aire en mi apartamento de repente se sintió denso, difícil de respirar. La voz del jeque se apagó, pero su imagen pareció quedarse grabada en la pantalla oscura, como un presagio. Afuera, el silencio que siguió al anuncio fue más ruidoso que cualquier grito. Era un silencio lleno de miles de corazones latiendo con pánico, de oraciones susurradas a toda prisa, de la desesperación de saber que vendrían por lo más sagrado que poseías. Comprendí que mi papel de observador me colocaba en una posición única y terrible, la de ser el único que podría contar esta historia al mundo. La responsabilidad me aplastó. Antes de continuar, antes de describir lo que sucedió en los días siguientes, quiero que usted se suscriba a este canal, para que este testimonio no se pierda en el olvido. Y por favor, dígame de qué ciudad me está escuchando. Saber que hay alguien al otro lado me da la fuerza para seguir. Después de esa breve pausa para conectar con ustedes, mi mente regresa a esa habitación, a ese momento suspendido en el tiempo. La noche cayó sobre la ciudad, pero no trajo consigo la paz. Las luces de los rascacielos parecían más frías, más distantes.
El eco del edicto resonaba en las paredes de mi apartamento, y sin duda, en cada hogar donde un creyente se aferraba a su fe. Me acerqué de nuevo a la ventana y miré hacia abajo, a las calles que ahora parecían el escenario de un drama inminente. Sabía que los guardias no tardarían en llegar, moviéndose con una eficiencia silenciosa y metódica de puerta en puerta. La amenaza ya no era una voz en una pantalla, estaba a punto de adquirir un rostro, un uniforme y unas manos que vendrían a llevarse la esperanza. Y yo estaba allí para verlo todo, para grabarlo en mi memoria, para ser los ojos del mundo en medio de la oscuridad que se avecinaba. El rostro del jeque Fahd al-Rashid, tal como lo vi en la pantalla, se convirtió en el rostro de la amenaza misma. No era la cara de un tirano enfurecido, llena de ira o de pasión. Era algo mucho peor. Era un rostro austero, casi ascético, con unos ojos que parecían no reflejar nada, como dos pozos oscuros en medio del desierto. Su poder no necesitaba gritos ni gestos teatrales. Residía en esa calma imperturbable, en la certeza absoluta de su autoridad. Comprendí en ese momento que no nos enfrentábamos a un hombre movido por el odio, sino a un sistema, a una ideología fría y metódica, encarnada en una sola figura. Su decreto no fue un arrebato de cólera, sino el resultado de un cálculo preciso, una jugada en un tablero donde nuestras almas eran las piezas, y él ya había decidido el final de la partida. La amenaza no tardó en materializarse. No llegó con el estruendo de tanques, ni el sonido de botas marchando en formación. Llegó en el silencio de la noche, a bordo de sedanes negros sin insignias que se deslizaban por las calles como espectros. De ellos descendían hombres vestidos con túnicas impecables, guardias de semblante impasible, cuyos movimientos eran económicos y precisos. No hablaban entre ellos, no miraban a los lados. Se movían con un propósito único, como si estuvieran siguiendo un guión invisible escrito por el propio jeque. Su presencia era una contradicción. Eran educados, casi corteses, pero esa cortesía era tan fría, tan desprovista de humanidad, que resultaba más intimidante que cualquier amenaza directa. Eran los instrumentos de una voluntad de hierro, ejecutores silenciosos de una profanación organizada. Con su llegada, el aire de la ciudad cambió por completo. La opresión que antes era una sensación sutil se convirtió en una presencia física, tangible. El viento del desierto pareció enmudecer, y los sonidos habituales de la metrópoli, el murmullo del tráfico, las voces lejanas, todo se desvaneció en un silencio expectante y temeroso. Era como si la ciudad entera contuviera la respiración. El tiempo, que antes fluía con la cadencia predecible de los negocios y la vida diaria, pareció acelerarse y contraerse al mismo tiempo. Cada minuto se sentía como una hora de espera, pero las horas pasaban volando hacia un amanecer que nadie deseaba que llegara. La cuenta regresiva no estaba en un reloj, sino en el latido acelerado de miles de corazones que esperaban, impotentes, el inevitable golpe en su puerta. Desde mi ventana, vi cómo comenzaba el ritual. Los guardias se detenían frente a un edificio, consultaban una lista en una tableta electrónica y entraban. No había forcejeos, no había gritos. Minutos después, salían y se dirigían al siguiente objetivo. Pude ver el rostro de una familia filipina en el piso de enfrente. El padre, un hombre robusto que siempre saludaba con una sonrisa, abrió la puerta. Su expresión se congeló. Vi a su esposa detrás de él, abrazando a sus hijos. Él asintió lentamente, desapareció por un instante, y regresó con un libro de tapas gastadas. Lo entregó con las manos temblorosas. El guardia lo tomó sin mirarlo. Lo colocó en una bolsa de tela y se fue. La puerta se cerró, y la luz de ese apartamento pareció atenuarse, como si algo más que un libro les hubiera sido arrebatado. Aquello no era la simple confiscación de un objeto prohibido. Era un acto de despojo espiritual, una violación deliberada de lo más íntimo y sagrado. Cada Biblia que era entregada representaba generaciones de fe, historias de abuelos leídas a sus nietos, pasajes subrayados en momentos de desesperación y de alegría. Eran los nombres escritos en la primera página, las fechas de bautismos y bodas, las lágrimas que habían manchado sus páginas. Eran el ancla, el mapa y el refugio de una comunidad que vivía lejos de su hogar. Al quitárselas, el jeque no solo les quitaba un libro, les arrancaba la memoria, la herencia y la promesa. Dejaba un vacío que ninguna ley podía justificar, una herida invisible que sangraba en el alma de cada creyente. La operación se extendió por todos los complejos residenciales de expatriados, un barrido metódico que no dejaba a nadie fuera. La eficiencia era escalofriante.
Los guardias parecían tener un censo exacto de cada familia cristiana, de cada individuo. Sabían dónde vivíamos, quiénes éramos. La sensación de estar expuesto, de que no había ningún lugar donde esconderse, era paralizante. La lujosa jaula dorada en la que vivíamos se había revelado como lo que realmente era: una prisión. Nuestros pasaportes, nuestros contratos de trabajo, nuestros visados. Todo nos había convertido en blancos fáciles, registrados y localizados. La amenaza ya no era una posibilidad lejana. Tenía nuestra dirección, nuestros nombres, y se acercaba, de puerta en puerta, con una paciencia implacable. El ritmo de su avance creaba una tensión insoportable. No había escapatoria. Solo podíamos esperar. Cada coche que pasaba por la calle, cada eco de pasos en el pasillo, cada susurro del viento contra la ventana se convertía en un presagio de su llegada. El sol comenzó a descender, pintando el cielo con los mismos tonos anaranjados y violentos de la tarde anterior, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. El llamado a la oración resonó desde los minaretes, pero esta vez no sonaba como una invitación a la fe, sino como una advertencia, como la campana que anuncia una ejecución. El plazo invisible se estaba acortando. Sabíamos que debían terminar antes del amanecer, que la purga debía completarse bajo el amparo de la noche, para que la ciudad despertara limpia de nuestra fe. Entonces, lo escuché. Un sonido sordo y rítmico que venía de mi propio piso. Pasos, lentos, deliberados, deteniéndose a intervalos. Mi corazón dio un vuelco. Ya no era un observador distante, un testigo protegido por mi estatus diplomático. El miedo, que hasta entonces había sido una empatía por los demás, se convirtió en una corriente helada que me recorrió la espalda. Me quedé inmóvil en medio de mi sala, apenas respirando, escuchando cómo esos pasos se acercaban a mi puerta. El silencio entre cada pisada era un abismo de terror. Ya no se trataba de ellos, de la comunidad expatriada. Ahora se trataba de mí. La amenaza había cruzado el umbral de lo general para convertirse en algo personal, directo e ineludible. Estaban aquí. El sonido final rompió el silencio como un martillo contra el cristal. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, firmes, desprovistos de cualquier emoción. No eran los golpes de un vecino ni los de un repartidor. Eran los golpes de la autoridad, de la certeza, de un poder que no necesitaba pedir permiso para entrar. Me quedé paralizado, mirando la puerta de madera maciza que ahora parecía tan frágil como una hoja de papel. Detrás de ella no solo estaban los guardias del jeque. Detrás de ella estaba la prueba definitiva de mi propia fe, de mi coraje y de mi humanidad. El eco de esos 3 golpes resonó en la habitación, pero también en lo más profundo de mi alma, marcando el final de mi rol como testigo y el comienzo de mi participación en esta oscura noche del espíritu. Mi misión comenzó, no con una orden, sino con una decisión que brotó desde lo más profundo de mi ser. Tras los golpes en la puerta, que resultaron ser para un vecino, sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Mientras otros enfrentaban la prueba, yo estaba a salvo, protegido por mi pasaporte. Esa seguridad se sintió como una cobardía. Así que, al amanecer, salí de mi apartamento. No para huir, sino para caminar. Decidí recorrer los complejos residenciales, esos laberintos de lujo que ahora se habían transformado en prisiones de ansiedad. Quería ver los rostros, sentir el aire, grabar en mi memoria no solo el decreto de un tirano, sino la silenciosa dignidad de los oprimidos. Mi misión ya no era observar desde una ventana, era convertirme en un peregrino del miedo, caminando junto a aquellos cuya fe estaba siendo puesta a prueba en el crisol del desierto. El sol del mediodía era un enemigo implacable. Golpeaba el asfalto con una furia blanca, creando un resplandor cegador que parecía querer borrar cualquier sombra de esperanza. El aire era espeso, vibrante de calor, y el único sonido era el murmullo constante del viento seco, que arrastraba arena fina y la depositaba en los pliegues de mi ropa. El eco lejano de la llamada a la oración resonaba desde los minaretes, pero ya no me parecía una melodía espiritual. Sonaba como una advertencia, como la banda sonora de nuestra opresión. Caminaba por calles desiertas, flanqueadas por palmeras que no ofrecían consuelo y fuentes que parecían burlarse de la sed colectiva. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración un recordatorio de la hostilidad del entorno. Un mundo diseñado para quebrar el espíritu. Mi peregrinaje me llevó por avenidas impecables y jardines cuidados, que ocultaban el drama que se desarrollaba en su interior. Los guardias seguían su metódica tarea, moviéndose con una eficiencia deshumanizada, pero la gente,
La gente mostraba una resistencia silenciosa. No había gritos ni protestas, solo una quietud solemne, una entrega que no era rendición, sino un acto de fe en sí mismo. Veía a través de las ventanas las siluetas de familias reunidas, rezando en voz baja, preparándose para el momento en que tocaran a su puerta. Era un testimonio mudo, una fuerza que no se oponía con violencia, sino con una entereza que parecía anclada en algo mucho más profundo que el miedo. Y yo caminaba entre ellos, un extraño compartiendo su vigilia, sintiendo el peso de su dolor como si fuera el mío propio. Fue entonces cuando vi el primer signo. Una pequeña niña, de no más de 5 años, estaba agachada en un pequeño parche de tierra junto a un seto perfectamente podado. Mientras su madre hablaba con un vecino en susurros angustiados, la niña, con una concentración absoluta, dibujaba en el polvo con su dedo índice. Trazó una curva, luego otra que se cruzaba con la primera. Un pez, el antiguo símbolo secreto de los cristianos. Lo miró por un instante, con una inocencia que me partió el alma, antes de que su madre se diera cuenta. Con un movimiento rápido y asustado, borró el dibujo con el pie, tomó a la niña de la mano y desapareció dentro del edificio. Ese pez, que existió por apenas 10 segundos, se sintió como una bandera izada en medio de la batalla. Llegó un punto en que el cuerpo comenzó a ceder. El sol estaba en su cenit, y el calor que emanaba del pavimento subía a través de las suelas de mis zapatos. La garganta se me secó hasta el punto de sentirla rasposa, como si hubiera tragado arena. El sudor me empapaba la camisa y me picaba en los ojos, nublando mi visión. Me detuve a la sombra de un muro, jadeando, sintiendo el pulso martilleando en mis sienes. El viento, lejos de ser un alivio, era una ráfaga caliente que parecía robarme el aliento. En ese momento de agotamiento físico, sentí una pequeña parte de la vulnerabilidad que los demás debían estar experimentando. No era solo un cansancio del cuerpo, era el peso del alma, agotada por la tensión y la impotencia de la espera. Mientras recuperaba el aliento, vi a otro grupo de guardias acercarse a un edificio cercano. Se movían como una unidad, sin emoción, sus rostros ocultos tras gafas de sol que reflejaban el cielo implacable. Observé cómo un hombre europeo, un ingeniero probablemente, les abría la puerta. No hubo discusión. El hombre entró y salió con 2 libros de aspecto antiguo. Uno de ellos, al ser colocado en el carrito de confiscación, se abrió por la mitad. Una ráfaga de viento repentina, extraña en ese aire quieto, comenzó a pasar las páginas con una velocidad asombrosa, como si una mano invisible buscara desesperadamente un pasaje. El sonido del papel revoloteando fue el único ruido en la calle. El guardia, molesto, cerró el libro de un golpe seco, y el viento cesó tan abruptamente como había comenzado. Me estremecí, no por el frío, sino por la extrañeza de lo que acababa de presenciar. No podía ser una coincidencia. Era como si el libro mismo se resistiera, como si las palabras impresas tuvieran una vida propia y se negaran a ser silenciadas sin una última protesta. Continué mi camino, pero ahora con una nueva sensación. Ya no solo observaba un drama humano, sentía que estaba presenciando una lucha que trascendía lo visible. Las fuerzas en juego aquí no eran solo las del jeque contra los expatriados. Había algo más, una energía, una presencia que se manifestaba en los detalles más pequeños. Un dibujo en el polvo, un viento inexplicable. Empecé a sentir que mi misión era registrar no solo los hechos, sino también estos susurros de lo sagrado. El sol comenzó a descender, alargando las sombras y tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El calor disminuyó, pero la tensión en el aire se hizo más densa, más íntima. Al pasar junto a un callejón estrecho, entre 2 lujosos edificios de apartamentos, me detuvo un olor. Era imposible, completamente fuera de lugar en ese entorno de cristal y acero. Era el perfume denso e inconfundible del incienso, específicamente del olíbano, el aroma que llenaba las viejas catedrales durante las ceremonias solemnes. Me detuve y aspiré profundamente. Estaba allí, tan real como la pared de piedra a mi lado. Duró solo unos segundos y luego se desvaneció, dejando solo el olor a asfalto y polvo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Estaba solo con ese milagro olfativo, un eco de santidad en tierra profana. Continué caminando, desconcertado y profundamente conmovido. El agotamiento había regresado, y me apoyé contra una pared, cerrando los ojos por un momento. Sentí una presencia a mi lado y los abrí de golpe, esperando a un guardia. Pero era una mujer mayor, una trabajadora filipina vestida con su uniforme de limpiadora.
Su rostro estaba surcado de arrugas, y sus ojos, oscuros y profundos, me miraron con una compasión que me desarmó. No dijo una palabra. Simplemente extendió su mano y me ofreció una pequeña botella de agua que sostenía. La tomé, y nuestros dedos se rozaron. Ella asintió levemente, con una media sonrisa triste, y siguió su camino. Ese simple gesto de humanidad, ese regalo de agua en el desierto, fue como un bálsamo para mi alma. Bebí el agua lentamente, sintiendo como el líquido frío aliviaba mi garganta reseca. Pero fue el gesto, no el agua, lo que realmente me revitalizó. En medio de un edicto diseñado para sembrar división y miedo, un acto de pura y desinteresada bondad me había encontrado. Esa mujer, que tenía mucho más que perder que yo, había compartido lo poco que tenía con un extraño. En ese instante, comprendí que la verdadera fe no reside en los libros que estaban siendo confiscados, ni en los rituales prohibidos. Reside en actos como ese, en una mano extendida en la oscuridad, en una mirada de comprensión, en el coraje de ser humano cuando el mundo te exige ser cruel. Mi misión se redefinió una vez más. No solo debía documentar la opresión, sino también estos destellos de luz divina. El paisaje urbano se había transformado para mí. Los rascacielos ya no eran símbolos de poder y riqueza, sino torres silenciosas que observaban la fragilidad humana. Las calles ya no eran vías para el comercio, sino caminos de una peregrinación forzada. Cada rostro que veía contaba una historia de miedo, pero también de una resistencia que era casi invisible, tejida con oraciones susurradas y actos de bondad clandestinos. La escala de la operación era inmensa. Veía carritos llenos de Biblias, de todos los tamaños y colores, algunas nuevas, otras con las tapas gastadas por generaciones de manos. Eran un ejército de testigos silenciosos, despojados de sus dueños, esperando un destino que ninguno de nosotros se atrevía a imaginar. La imagen era desoladora, una biblioteca de almas a punto de ser incinerada. Me di cuenta de que cada paso que había dado ese día tenía un propósito. No era solo una caminata física a través de una ciudad hostil, era un viaje espiritual. Cada signo que presencié, cada interacción, cada momento de debilidad y de fortaleza, me estaba preparando para algo. Sentía como si una fuerza invisible me estuviera guiando, abriendo mis ojos para que viera más allá de la política y la religión, para que viera el corazón mismo del conflicto, la lucha entre la desesperación y la esperanza. El sol se ocultaba en el horizonte, y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que el día había sido solo el preludio. La verdadera prueba, tanto para ellos como para mí, estaba por llegar con la oscuridad. Mientras esta comprensión se asentaba en mi espíritu, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de un número desconocido, oficial. El texto era breve y directo, sin lugar a interpretaciones. Me informaba de mi obligación, como veedor internacional, de presentarme en una hora en el patio central del complejo palaciego. El mensaje terminaba con una frase escalofriante: para presenciar la culminación del decreto de purificación cultural. Entendí de inmediato. La confiscación había terminado. Ahora comenzaría la destrucción. Mi peregrinaje a través del miedo me había llevado directamente al corazón de las tinieblas, y estaba a punto de ser el testigo principal del acto final de profanación. La noche cayó sobre la ciudad como un sudario. El aire se enfrió rápidamente, pero no era un frío que ofreciera alivio. Era un frío que se metía en los huesos, cargado de presentimiento. Me dirigí hacia el palacio, mis pasos resonando en las calles ahora vacías. Ya no sentía el agotamiento físico. En su lugar, había una extraña calma, una claridad mental que solo llega cuando sabes que te enfrentas a lo inevitable. Los pequeños signos, el pez, el viento, el incienso, el agua, ahora los entendía. No eran presagios de liberación, sino sacramentos de preparación. Me habían fortalecido, no para luchar, sino para poder soportar lo que estaba a punto de ver. La misión había llegado a su clímax, y yo debía cumplir mi juramento. Observar, sin importar cuán insoportable fuera la verdad. El vehículo que me transportó al palacio se deslizó por las calles vacías, con una eficiencia fantasmal. El aire de la noche era gélido, un frío que no refrescaba, sino que parecía absorber el calor del cuerpo y del alma. A medida que nos acercábamos, el palacio se erigía como una fortaleza de sombras y luz dorada, una construcción de poder absoluto que parecía indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban a sus pies. Me sentí como un prisionero siendo conducido a su propia ejecución, no de la carne, sino del espíritu. Cada metro que avanzábamos me despojaba de una capa de esperanza,
dejándome desnudo ante el horror que me esperaba. Sabía que mi juramento de observar estaba a punto de convertirse en una maldición, obligándome a mirar cuando todo mi ser gritaba que me cubriera los ojos. El patio era un pozo de piedra arenisca, amurallado y abierto a un cielo nocturno sin estrellas, teñido de un púrpura profundo por las luces de la ciudad lejana. Antorchas clavadas en los muros proyectaban una luz anaranjada y parpadeante, creando sombras largas y danzantes que se retorcían como espíritus atormentados. En el centro, la pila de libros confiscados se alzaba como un altar profano, una montaña de sabiduría, fe y consuelo esperando su sentencia. Estábamos allí unos pocos, otros observadores internacionales y algunos dignatarios locales, todos con rostros pálidos e inexpresivos, como estatuas en un museo de la crueldad. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionar mis tímpanos, un vacío sonoro lleno de una expectación terrible y sagrada. Entonces, sin anuncio alguno, apareció, en un balcón de piedra que dominaba el patio, el jeque Fahd al-Rashid. Se materializó desde la oscuridad. No habló, no hizo ningún gesto, simplemente se quedó allí, una silueta imponente contra el cielo oscuro, sus manos cruzadas detrás de la espalda. Su presencia era suficiente para absorber todo el aire del lugar. Su mirada recorrió el patio, deteniéndose por un instante en la pila de libros, luego en nuestros rostros, uno por uno. No había ira en su expresión, ni triunfo. Solo una satisfacción fría, casi geológica, la de un hombre que ve cómo el mundo se amolda a su voluntad inquebrantable. En ese momento, no era un hombre, era la encarnación de un poder tan vasto y antiguo como el desierto mismo. El silencio se hizo más profundo, si es que eso era posible. Un guardia, vestido con una túnica ceremonial, se acercó a la pila. Con un movimiento deliberado, seleccionó un libro de la cima. Era un volumen de cuero oscuro, gastado por el uso, con los bordes de las páginas dorados por el tiempo. Pude imaginar las manos que lo habían sostenido, las generaciones que habían encontrado consuelo en sus palabras. El guardia caminó lentamente hacia una estructura de metal en el centro, una especie de brasero gigante y vacío. Cada paso resonaba en la piedra, marcando el tiempo hacia la profanación. Contuve la respiración, mi corazón martilleando contra mis costillas, un tambor solitario en medio de un universo mudo. El mundo entero pareció reducirse a ese hombre, ese libro, y el fuego que estaba por venir. Con un gesto carente de emoción, el guardia arrojó el libro a las llamas que un asistente encendió al instante. El sonido fue sordo, casi insignificante, pero el efecto fue cataclísmico. Las llamas se elevaron con avidez, lamiendo el cuero antiguo. Por un instante, el libro pareció resistirse, pero luego las páginas se curvaron como manos en agonía, ennegreciéndose desde los bordes hacia el centro. Una columna de humo gris y espeso ascendió hacia el cielo, llevando consigo un aroma acre a historia quemada, a tinta y a papel centenario. Observé, paralizado, cómo las palabras que habían consolado a los moribundios, celebrado a los recién nacidos y guiado a los perdidos, se convertían en cenizas indistinguibles, flotando en el aire frío de la noche. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No fue un pensamiento coherente, sino una fractura en el fundamento de mi alma. Mi fe, no en Dios, sino en la humanidad, se hizo cenizas junto con esas páginas. Vi arder no solo el papel, sino la promesa de que la bondad prevalecería, la idea de que la luz siempre encontraría una grieta en la oscuridad. El mundo se reveló de repente como un lugar hueco, un desierto cósmico abandonado por su creador, donde el poder y la crueldad eran las únicas leyes verdaderas. Bajo la mirada satisfecha del jeque, me sentí completamente solo, un testigo mudo de un universo sin alma, un lugar donde lo sagrado podía ser quemado, y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, parecía dispuesto a intervenir. Intenté orar. Las palabras se formaron en mi mente, una súplica desesperada, pero se disolvieron antes de llegar a mi corazón, como gotas de agua en la arena caliente. No había consuelo, no había refugio. El cielo sobre mí no era un manto protector, sino un vacío infinito e indiferente. Un susurro silencioso escapó de mi alma, una pregunta que no esperaba respuesta. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué este silencio? Nos has abandonado aquí, en este patio de piedra, para que seamos consumidos por el fuego de la arrogancia humana. La única respuesta fue el crepitar de las llamas y el viento helado que me golpeaba la cara, secando las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba derramando.
El ritual macabro continuó. Libro tras libro, de todos los tamaños y lenguas, fueron arrojados a la pira, alimentando un fuego que crecía en altura e intensidad. El calor en mi rostro era un castigo físico, obligándome a sentir la destrucción que mis ojos se negaban a procesar por completo. El aire se llenó de cenizas que danzaban como insectos oscuros, pequeños fragmentos de oraciones y salmos que se posaban en mi ropa, en mi piel, como un sudario de fe profanada. Mi rol de observador se había convertido en una forma de complicidad. Estaba allí para dar testimonio, pero mi silencio me convertía en parte del crimen, en un espectador pasivo de la crucifixión de la esperanza. Cada libro que caía en el fuego era un clavo más en mis propias manos. Cerré los ojos. No podía soportar más la visión de las llamas devorando las palabras. Pero el sonido era inescapable. El crepitar del fuego era el único sermón en esa catedral de desesperación. El suave golpe de otro libro al caer en la pira. El murmullo del viento que parecía llevarse los últimos suspiros de cada historia. Me sentí despojado de todo, reducido a un punto de dolor en la inmensidad de la noche. La soledad era absoluta. Ya no era Thomas Caldwell, veedor internacional. Era solo un hombre, roto y vacío, presenciando el fin de un mundo, o al menos, el fin del mundo tal como yo lo había entendido. La oscuridad detrás de mis párpados era un reflejo perfecto de la oscuridad que había llenado mi espíritu. Y justo ahí, en el borde del abismo, cuando sentí que me disolvería en esa nada, un rostro apareció en mi mente. No fue una visión celestial, ni una aparición angélica. Fue el rostro de la mujer filipina que me había dado agua esa tarde. Recordé sus ojos cansados, pero llenos de una compasión inquebrantable. Recordé el simple gesto de su mano extendida, un acto de bondad pura en medio de un océano de miedo. No fue una revelación divina que me salvó. Fue un recordatorio frágil y humano de que la humanidad aún existía, incluso en la partícula más pequeña, en el gesto más insignificante. Esa pequeña botella de agua se convirtió en un ancla, el único hilo que me impidió caer por completo en el vacío. Abrí los ojos. El fuego seguía rugiendo, más alto y brillante que nunca. El jeque no se había movido de su balcón, una estatua de poder observando su obra. Nada había cambiado en el exterior. La destrucción continuaba, implacable, pero en mi interior, esa pequeña memoria había encendido una minúscula chispa, no de esperanza, sino de resistencia. La resistencia de seguir de pie, de seguir mirando, de cumplir mi juramento hasta el final. La oscuridad no se había ido. Seguía siendo absoluta, asfixiante. Pero ahora yo estaba en ella, no como una víctima, sino como un testigo que se negaba a olvidar. La noche se detuvo, conteniendo la respiración, y en ese silencio absoluto, esperé, sin saber qué, solo esperé. El fuego rugía, pero de alguna manera, ya no lo oía. Un silencio diferente había descendido sobre el patio, un silencio que no era la ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma. Era un peso, una densidad en el aire que parecía absorber el crepitar de las llamas y los susurros del viento. Me quedé allí, con los ojos abiertos, sintiendo cómo el mundo se detenía. El tiempo se estiró, volviéndose espeso y lento, como la miel. Cada partícula de ceniza que flotaba en el aire parecía suspendida, atrapada en un momento eterno. La espera, que antes había sido una agonía, se transformó en una vigilia sagrada. No sabía qué estaba esperando, pero mi alma, de alguna manera, lo reconocía. Sabía que no estábamos solos en esa oscuridad, que una fuerza inmensa y silenciosa había entrado en el patio y ahora nos observaba a todos. Entonces, el aire cambió. El viento, que había estado azotando las antorchas y esparciendo las cenizas, se detuvo por completo. No fue una calma gradual, sino una cesación instantánea y absoluta, como si una mano invisible hubiera cerrado el puño sobre el mundo. El humo de la pira, que antes se arremolinaba caóticamente, ahora ascendía en una columna perfectamente recta y gris hacia el cielo sin estrellas, como una ofrenda solemne. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad estática que me erizó el vello de los brazos. La presión en mis oídos aumentó, como si estuviera sumergiéndome en las profundidades de un océano invisible. Todos lo sentimos. Vi a los guardias mirar a su alrededor, desconcertados, sus rostros tensos buscando la fuente de esta quietud antinatural y sobrecogedora. El universo entero parecía estar conteniendo la respiración, y de la pira, del corazón mismo del fuego destructor, nació una luz. No era la luz anaranjada y hambrienta de las llamas. Era una luz blanca,
pura y serena, que no parpadeaba ni proyectaba sombras. Se expandió suavemente desde el centro de la hoguera, no con la violencia de una explosión, sino con la gracia de un amanecer. Iluminó cada rincón del patio, cada grieta en la piedra, cada rostro petrificado. No era una luz que cegara, era una luz que revelaba. Bajo su resplandor, el mundo parecía más real, más nítido. El color de la piedra, el tejido de mi ropa, las lágrimas congeladas en las mejillas de otro observador. Todo se veía con una claridad divina. El fuego seguía ardiendo, pero ahora era el recipiente de algo que no pertenecía a este mundo. Las llamas mismas comenzaron a transformarse. El rojo y el naranja se desvanecieron, reemplazados por un blanco plateado que ondulaba con una lentitud majestuosa. El calor abrasador que había estado golpeando mi rostro desapareció, sustituido por una neutralidad térmica que desafiaba toda lógica. El fuego estaba allí, tan alto como antes, pero ya no se sentía como un agente de destrucción. Se había convertido en algo más, algo antiguo y sagrado. Era como mirar el corazón de una estrella, una fuente de energía pura que no consumía, sino que simplemente existía. Era un fuego que no quemaba, sino que purificaba, y su silencio era más elocuente que cualquier sermón. Todos en el patio retrocedimos un paso, no por miedo, sino por un instinto de reverencia ante un misterio que se desplegaba ante nuestros ojos. Un guardia, que operaba por inercia, por el hábito de la obediencia ciega, dio un paso adelante y arrojó otro libro a la pira. Lo vi volar por el aire, un volumen pequeño de tapa azul, y esperé el sonido sordo de su caída y su inmediata consumición. Pero el sonido nunca llegó. El libro aterrizó suavemente en el centro de las llamas blancas, y allí se quedó. No se quemó, no se ennegreció. Descansaba sobre ese lecho de luz incandescente como si estuviera en el estante de una biblioteca sagrada, sus páginas intactas, su color azul vibrante contra el blanco puro del fuego. Permaneció allí, desafiando las leyes de la física y la voluntad de los hombres. Un testimonio silencioso e innegable de que una autoridad superior había reclamado ese lugar. El guardia que había lanzado el libro se quedó congelado, con la mano aún extendida en el aire. Su rostro, antes una máscara de indiferencia, se contrajo en una expresión de puro terror y asombro. Tropezó hacia atrás, chocando con sus compañeros, quienes también miraban la escena con los ojos desorbitados. Su disciplina, tan férrea y metódica, se desintegró en un instante. Se miraron unos a otros, buscando en los rostros de sus camaradas una explicación que no existía. Sus manos, que habían sostenido lanzas y confiscado libros con tanta seguridad, ahora temblaban incontrolablemente. La certeza de su mundo, construido sobre el poder y el miedo, se había hecho añicos contra la realidad de un libro que se negaba a arder en el corazón de un fuego imposible. Desde su balcón, vi al jeque Fahd al-Rashid inclinarse hacia adelante. Su silueta antes imponente, ahora parecía frágil. Sus manos, que momentos antes estaban cruzadas con calma detrás de su espalda, ahora se aferraban a la barandilla de piedra con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La luz plateada iluminaba su rostro, y por primera vez vi más allá del monarca. Vi a un hombre despojado de su poder, de su certeza, de su control. Sus ojos estaban fijos en el libro intacto, y su boca estaba ligeramente abierta, no para dar una orden, sino en un gesto de incredulidad absoluta. El arquitecto de esta purga estaba siendo testigo de un poder que hacía que el suyo pareciera un juego de niños, y en su rostro se leía el terror sagrado de quien se encuentra cara a cara con lo infinito. Una calidez comenzó a extenderse por el patio. No era el calor del fuego, sino una sensación completamente diferente. Era un calor suave, penetrante, que parecía emanar del propio aire, de las piedras bajo mis pies. Se sentía como el primer rayo de sol después de un largo invierno, como el abrazo de un padre. Me envolvió, disolviendo el frío del miedo y la desesperación que se había alojado en mi médula. Sentí cómo la tensión abandonaba mis hombros, cómo el nudo en mi estómago se deshacía. No era solo una sensación física, era una comunicación. Sentí una presencia, una conciencia inmensa y amorosa que lo llenaba todo, que me veía, que conocía mi nombre, mi dolor y el anhelo silencioso de mi corazón. Y entonces, un sonido. No con mis oídos, sino con mi alma. Era una vibración profunda y resonante, un zumbido que parecía ser la música fundamental del universo. No contenía palabras, pero lo decía todo. Hablaba de una paz que sobrepasa todo entendimiento,
de una justicia que no se basa en la venganza, sino en la redención, de un amor tan antiguo y vasto que el desierto a nuestro alrededor era solo un grano de arena en su orilla. El sonido armonizaba con el latido de mi corazón, afinando mi espíritu con su frecuencia sagrada. Era la voz del silencio, la palabra que existía antes de la creación, y en su presencia, todo pensamiento, toda pregunta, toda duda, simplemente se desvaneció, dejando solo una sensación de pertenencia. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, silenciosas y cálidas. No eran lágrimas de tristeza ni de alivio, sino de una emoción para la que no tengo nombre. La abrumadora experiencia de estar en presencia de lo sagrado. Miré a mi alrededor. No era el único. Uno de los otros observadores, un hombre alemán Tong Chang, estoico y cínico, estaba de rodillas, con la cabeza inclinada. Un guardia, un joven que no tendría más de 20 años, había dejado caer su lanza, y el sonido metálico al chocar contra la piedra fue la única intrusión del mundo ordinario en ese momento santo. Nadie hablaba, nadie se movía. Musulmanes, cristianos, ateos, todos éramos iguales ante ese milagro, hijos pequeños y asombrados ante la majestad de lo desconocido. El jeque Fad se apartó del balcón y desapareció en la oscuridad de sus aposentos. Por un instante, pensé que había huido, incapaz de soportar la visión. Pero momentos después, las grandes puertas de madera del patio se abrieron con un chirrido solemne, y allí estaba él. Descendió los escalones no como un rey en su dominio, sino como un peregrino descalzo acercándose a un altar. Su túnica ceremonial parecía ahora una simple prenda de arrepentimiento. Caminó lentamente, con una vacilación que revelaba la batalla que se libraba en su interior, sus pasos atrayendo la mirada de todos. No se dirigía a nosotros, sus invitados forzados. Se dirigía al fuego. Se detuvo a pocos metros de la pira, su cuerpo temblando visiblemente bajo la luz blanca. Su mirada estaba fija en el libro azul, que seguía reposando en las llamas como un zafiro sobre un paño de seda. Los guardias, sus instrumentos de poder, no hicieron ningún movimiento para protegerlo ni para intervenir. Estaban tan paralizados como él. En ese momento, Fahd al-Rashid no era un jeque, no era un tirano, no era un custodio de la fe. Era simplemente un hombre, pequeño y vulnerable, confrontado por un Dios cuya existencia había intentado legislar, controlar y, en última instancia, borrar. Estaba desnudo ante el poder que había desafiado, y su silencio era una confesión más profunda que cualquier palabra. Y fue entonces, viéndolo a él, el poderoso, reducido a un tembloroso asombro, que finalmente lo entendí. La intervención divina no había venido para detener el sufrimiento. No había llegado para evitar que los libros fueran confiscados o que el fuego fuera encendido. Había venido para entrar en el fuego con nosotros, para demostrar que en el corazón mismo de la persecución, en el epicentro del odio y la destrucción, la palabra permanece. Que la luz no necesita apagar la oscuridad para brillar, puede habitarla. Dios no había evitado la prueba. Se había presentado en medio de ella, recordándonos que su presencia no es una promesa de ausencia de dolor, sino una garantía de compañía inquebrantable dentro de él. Mientras el jeque observaba, inmóvil, la intensidad de la luz comenzó a disminuir. No se apagó de golpe, sino que se retiró con la misma gracia con la que había llegado. El blanco plateado de las llamas se atenuó, permitiendo que los tonos anaranjados y dorados regresaran lentamente, como si la realidad ordinaria reclamara tímidamente su lugar. El libro azul, que había permanecido intacto, de repente comenzó a ennegrecerse en los bordes, pero no se retorció en agonía. Sus páginas se consumieron con una calma serena, convirtiéndose en cenizas no por la violencia del fuego, sino como si se disolvieran voluntariamente, entregándose una vez que su testimonio había sido dado. El zumbido sagrado se desvaneció, dejando tras de sí una paz palpable. El milagro había terminado. El fuego era de nuevo un fuego normal, consumiendo los últimos restos de papel y cuero. Pero nada era igual. El patio estaba ahora bañado en el suave resplandor de las brasas, una luz íntima y cálida. Nadie hablaba. Nadie se movía. El silencio que ahora nos envolvía no era el silencio pesado de la expectación, sino la quietud reverente que sigue a una revelación. El aire se sentía limpio, ligero. El terror había sido lavado, reemplazado por un asombro tan profundo que era casi un peso físico. En ese patio de piedra, bajo un cielo que ahora parecía lleno de estrellas invisibles, el mundo se había detenido, y cada uno de nosotros,
Desde el jeque hasta el guardia más joven, había nacido de nuevo en ese silencio. El primero en moverse fue el jeque. Se levantó lentamente, no con la agilidad de un monarca, sino con la pesadez de un hombre que ha cargado con el peso del mundo en una sola noche. Sus ojos, antes pozos oscuros de poder impenetrable, ahora reflejaban la luz moribunda de las brasas, y en ellos vi algo que nunca esperé encontrar: asombro y una profunda, inconfundible fractura. El silencio en el patio era tan absoluto que el sonido de su propia respiración pareció resonar en la piedra. Miró a sus guardias, no con una orden, sino con una mirada de súplica, como si ya no supiera cómo usar el poder que había ejercido con tanta frialdad apenas unos minutos antes. El hombre que había desafiado al cielo se había encontrado con él, y el encuentro lo había deshecho por completo, dejándolo vulnerable y humano ante todos nosotros. Su voz, cuando finalmente habló, no fue el instrumento de mando que habíamos escuchado en las pantallas. Era un susurro ronco, quebrado, el sonido de una voluntad de hierro hecha añicos. «Apaguen el fuego», dijo, y las dos palabras parecieron costarle toda la fuerza que le quedaba. Se tambaleó ligeramente, y por un instante pensé que caería. Los guardias se miraron entre sí, confundidos. Su disciplina programada chocando con una orden que contradecía todo lo que habían estado haciendo. La duda paralizó sus cuerpos entrenados. ¿Era una prueba? ¿Una trampa? La autoridad que los había guiado como una estrella polar se había extinguido, dejándolos a la deriva en un mar de incertidumbre. El jeque repitió la orden, esta vez con un matiz de desesperación. «Ahora». Y ese simple adverbio rompió el hechizo de su obediencia anterior, liberándolos hacia una nueva e incierta lealtad. Lo que sucedió a continuación me perseguirá por el resto de mis días como un testamento del poder de la redención. El jeque Fahd al-Rashid, el hombre cuyo linaje se remontaba a conquistadores del desierto y cuyo poder controlaba una parte del pulso económico del mundo, dio un paso adelante hacia el centro del patio. Allí, sobre la piedra fría manchada de cenizas, se arrodilló. No fue una genuflexión formal ni un gesto de protocolo. Se arrodilló como lo hace un niño perdido, como lo hace un pecador ante el altar de su última esperanza. Inclinó la cabeza, su frente casi tocando el suelo, en un acto de sumisión tan profundo, tan absoluto, que el propio aire pareció inclinarse con él. En ese gesto, el inmenso orgullo de una dinastía se disolvió en la humildad de un solo hombre quebrantado. El sonido que siguió fue el de un dique rompiéndose. Un sollozo ahogado escapó de uno de los guardias, un joven que no podía tener más de 18 años. Ese pequeño sonido abrió las compuertas, y una ola de emoción contenida barrió el patio. Los otros guardias, hombres entrenados para no sentir, para no mostrar debilidad, comenzaron a llorar. Algunos se cubrían el rostro con las manos, otros simplemente dejaban que las lágrimas corrieran por sus mejillas estoicas. Los observadores internacionales, diplomáticos y burócratas cínicos por profesión, también sucumbieron. Vi al hombre alemán, que antes estaba de rodillas, ahora llorando abiertamente, sin vergüenza. El patio se convirtió en una sinfonía de llanto, un bautismo colectivo de lágrimas que lavaba el odio y el miedo de las piedras. Yo también lloré. Las lágrimas que antes habían sido de desesperación ahora fluían con un alivio tan profundo, que era casi doloroso. Sentí como décadas de cinismo profesional, de neutralidad forzada, se desmoronaban dentro de mí. Ya no era un observador, ya no era un testigo, era un participante, un feligrés en esta extraña y sagrada catedral de piedra y fuego moribundo. El peso que había sentido en mi alma, la oscuridad que me había amenazado con consumirme, se levantó. Fui vaciado de mi dolor y llenado con algo nuevo, algo ligero y luminoso. Era la paz que sigue a la tormenta, la calma que solo se encuentra al otro lado del abismo, y su dulzura era abrumadora. Un regalo inmerecido que mi espíritu bebía como un viajero sediento en el desierto. Fue en ese momento, sintiendo esa gracia tangible, que comprendí la magnitud de lo que había presenciado. No fue solo un fenómeno inexplicable, fue un mensaje, una respuesta a la pregunta silenciosa que mi corazón había gritado al cielo. Y esa respuesta no fue solo para mí, sino para cualquiera que tenga oídos para oír. Por eso, me detengo aquí un instante para hablarle directamente a usted. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, que su luz puede irrumpir en la noche más oscura y transformar un corazón de piedra, escriba amén en los comentarios. Hágalo para que este testimonio no sea solo mi historia, sino la nuestra. Un recordatorio de que la fe no es la ausencia de fuego,
sino la presencia de Dios dentro de él. Después de esa pausa necesaria, mi atención volvió al patio. Mis ojos se posaron en el guardia más joven, el primero en llorar. Se había quitado el tocado tradicional, revelando un rostro juvenil surcado por las lágrimas. Se acercó a la pila de libros humeantes y, con una ternura que contradecía su uniforme, recogió un volumen que se había salvado de las llamas. Lo sostuvo como si fuera un pájaro herido, limpiando las cenizas de su cubierta con el borde de su túnica. Luego, caminó hacia mí, el extranjero, el infiel según las leyes que había jurado defender. Me extendió el libro, sus ojos encontrando los míos, y en su mirada no había odio ni sospecha, solo una humanidad compartida. Un reconocimiento silencioso de que ambos habíamos sido testigos de lo mismo sagrado. El jeque se levantó, su rostro bañado por la primera luz del amanecer que comenzaba a filtrarse sobre los muros del patio. Se dirigió a nosotros, los observadores, pero su voz se proyectó para que todos la escucharan. Lo que se hizo aquí esta noche, comenzó, su voz aún temblorosa pero clara, fue un acto de ceguera, un acto de arrogancia. He ofendido a su Dios, y he ofendido al mío. No hubo justificación, ni explicación política, solo una confesión, cruda y directa. Pido perdón a cada uno de ustedes, y a aquel cuya palabra intenté silenciar. Las palabras colgaron en el aire frío del amanecer. Una disculpa tan monumental, tan impensable en ese lugar de poder absoluto, que el silencio que la siguió fue aún más profundo que el de antes. De entre los observadores, un hombre de mediana edad, un pastor de una pequeña congregación clandestina que yo había conocido, dio un paso al frente. Su rostro mostraba el cansancio de noches de miedo, pero sus ojos estaban llenos de una calma sobrenatural. Caminó hacia el jeque, y por un momento, los guardias se tensaron, su instinto protector resurgiendo, pero el jeque levantó una mano para detenerlos. El pastor se paró frente al hombre más poderoso del reino, y en lugar de palabras de reproche o de triunfo, simplemente extendió su mano, no para pedir, sino para ofrecer. La gracia de Dios es más grande que nuestros errores, Excelencia, dijo en voz baja, y es suficiente para todos nosotros. El jeque miró la mano extendida por un largo momento, como si fuera un artefacto de otro mundo. Luego, lentamente, levantó la suya y la tomó. El apretón de manos entre el perseguidor y el perseguido, bajo la luz naciente del sol, fue el tratado de paz más elocuente que jamás se haya firmado. No fue un acto político, sino un sacramento. En ese simple contacto físico, la justicia divina se manifestó, no como un rayo de castigo, sino como un puente de reconciliación. El mal no había sido derrotado en una batalla, simplemente se había disuelto en la presencia abrumadora de un bien más grande, revelando que el perdón es la forma más pura y devastadora de la justicia. La conversión se tradujo en acción inmediata. Con una nueva orden del jeque, los guardias comenzaron la tarea de restaurar lo que habían destruido. Formaron una cadena humana, pasándose los libros no quemados de mano en mano con un cuidado reverente. Los volúmenes que habían sido arrojados con desdén ahora eran tratados como tesoros. El sonido de sus botas en la piedra ya no era una amenaza, sino el ritmo de la restitución. Vi a hombres que horas antes habían sido instrumentos de opresión trabajando codo a codo con aquellos a quienes habían aterrorizado, unidos en la tarea de recoger los fragmentos de una fe que acababan de descubrir que era indestructible. El patio de la ejecución se estaba transformando, lentamente, en un santuario de la reconstrucción. A medida que el sol se elevaba más alto, bañando el patio con una luz dorada y limpia, el aire pareció cambiar. La opresión, la densidad del miedo, se había evaporado, dejando una ligereza, una claridad que era casi palpable. Se podía respirar de nuevo, profunda y libremente. El humo de la pira se había disipado por completo, y en su lugar, el aire olía a la tierra del desierto después de una lluvia rara y purificadora. La armonía descendió sobre nosotros, una paz silenciosa que se asentó no solo en el ambiente, sino en el corazón de cada persona presente. Era la quietud que sigue a la fiebre, la calma de un mundo que ha sido puesto de nuevo en su eje correcto, por una mano invisible y amorosa. El jeque permaneció en el centro del patio, no supervisando, sino simplemente observando. Un hombre despojado de su arrogancia, renacido en la humildad. Las familias de los creyentes, que habían sido convocadas, comenzaron a llegar, sus rostros pasando del miedo a la incredulidad, y luego a una alegría silenciosa y llorosa, mientras recibían sus libros de vuelta de las manos de los propios guardias. El ciclo de profanación se había cerrado con un acto de restauración sagrada.
La justicia no había sido una espada, sino un bálsamo. Y mientras observaba a un padre abrir su Biblia de vuelta y leerle en voz baja a su hija, supe que esta historia no había terminado. De hecho, la verdadera misión, tanto para el jeque como para mí, apenas acababa de comenzar. Los años han pasado desde aquella noche, pero la memoria de ese amanecer en el patio del palacio permanece tan clara como el cristal del desierto. La luz del sol que se derramó sobre los muros no solo disipó la oscuridad física, sino que pareció limpiar el aire de una opresión centenaria. Regresé a mi vida, a mi mundo de informes y diplomacia, pero una parte de mí nunca abandonó ese lugar. Fui a Arabia Saudita para documentar un crimen, para ser el testigo neutral de una injusticia, pero terminé presenciando una redención tan profunda que reescribió mi comprensión de la fe, del poder y del perdón. Aquella noche, la ley de los hombres se arrodilló ante una ley superior, y el sonido de ese silencio cambió el curso de la historia, no solo para un reino, sino para cada alma que estuvo presente para escucharlo. La paz que descendió sobre nosotros no fue un final, sino el verdadero comienzo de la historia. El jeque Fahd al-Rashid nunca habló públicamente de lo que sucedió. No hubo comunicados de prensa, ni explicaciones teológicas, ni justificaciones políticas para su cambio radical. Su transformación fue un sermón silencioso, predicado no con palabras, sino con acciones. El edicto fue revocado permanentemente, y con el tiempo, una tolerancia religiosa que antes era impensable, comenzó a echar raíces en la arena endurecida de la tradición. Se construyeron lugares de reunión discretos, se permitieron las celebraciones privadas, y los guardias que una vez confiscaron libros sagrados, ahora protegían a quienes los leían. Su vida se convirtió en un eco de ese encuentro divino, un testimonio andante de que el poder verdadero no se encuentra en el control, sino en la rendición. El fuego que intentó apagar la fe se convirtió, irónicamente, en la chispa que encendió una luz inesperada en el corazón mismo del desierto. Con el tiempo, llegué a comprender la lección más profunda de esa noche. La fe no es un escudo que nos protege del fuego. No es una armadura que nos hace inmunes al miedo o al dolor. La verdadera fe es la certeza de que no caminaremos solos a través de las llamas. Es la luz que nace no a pesar de la oscuridad, sino precisamente en el centro de ella. El milagro no fue que el fuego se detuviera, fue que Dios se revelara dentro de él. Aprendí que el miedo no es el enemigo de la fe, es el campo de cultivo donde puede florecer de la manera más milagrosa. La comunidad expatriada no dejó de tener miedo, pero su miedo se transformó. Ya no era una cadena que los aprisionaba, sino una brújula que siempre apuntaba hacia la memoria de esa luz indestructible. Mi tiempo en el reino llegó a su fin. Cuando partí, la ciudad que dejé atrás era la misma en apariencia, con sus rascacielos de cristal y sus antiguas mezquitas. Pero el aire se sentía diferente. El viento que soplaba desde el desierto ya no parecía susurrar advertencias, sino promesas. Observé por última vez el horizonte desde la ventana del avión, viendo cómo las luces de la ciudad se convertían en un pequeño cúmulo de estrellas en la inmensidad de la noche. Me llevaba conmigo no solo un informe para mis superiores, sino un testimonio grabado en mi alma. Sabía que la historia no había terminado, que una semilla había sido plantada en esa tierra árida, y que, de alguna manera, yo estaba destinado a verla crecer. La paz que sentía no era la de una misión cumplida, sino la de una nueva que estaba a punto de ser revelada. Pasaron 3 meses. Estaba de vuelta en mi rutina, en un mundo donde los milagros eran material de libros antiguos y no de informes de campo. La experiencia comenzaba a sentirse como un sueño febril, una memoria tan sagrada que parecía casi irreal. Una noche, mientras revisaba correos electrónicos, mi teléfono vibró con un mensaje de un número internacional que no reconocí. Mi primer instinto fue ignorarlo, pensando que era un error, pero algo me impulsó a abrirlo. El mensaje no tenía saludo ni formalidades. Era una sola línea de texto, pero al leerla, el aire de mi oficina pareció volverse tan quieto y sagrado como el del patio del palacio. Mi corazón se detuvo. El remitente, cuyo nombre apareció sobre el mensaje, era simplemente Fahd al-Rashid, y la historia, que yo creía concluida, se abrió de nuevo ante mí. El mensaje contenía una sola frase, pero en ella resonaba el eco de la eternidad. La continuación de un diálogo que había comenzado en una habitación iluminada por una luz que no proyectaba sombras. Decía: «El hombre de luz me ha pedido que construya. Necesito su ayuda». Leí las palabras una y otra vez, sintiendo el peso de cada sílaba. Construir.
¿Construir qué? ¿Una iglesia en el desierto? ¿Un puente entre dos fes? ¿Un nuevo tipo de reino? La pregunta era inmensa, aterradora y absolutamente irresistible. El milagro no había sido un evento aislado, un destello de gracia en la oscuridad. Había sido una invitación. Y ahora, esa invitación se extendía hasta mí, cruzando océanos y continentes, llamándome a volver, no como observador, sino como arquitecto de la esperanza nacida del fuego. Y así comprendí la verdad final de mi juramento. Fui enviado para observar, pero me quedé para creer. Me di cuenta de que el propósito de cada prueba, de cada noche oscura del alma, no es ver si nuestra fe puede sobrevivir a la oscuridad, es ver si nuestra fe puede convertirse en luz para los demás. El fuego no vino para destruir la palabra, vino para revelarla, para mostrar que es incombustible, eterna y vive no en las páginas de un libro, sino en el corazón transformado de quienes se atreven a creer en ella, incluso cuando todo a su alrededor arde.